Y hace algún momento hablábamos de las elecciones en Mendoza y hablábamos del triunfo de Alfredo Cornejo. Decíamos que Juntos por el Cambio exhibe un nuevo triunfo de cara a las elecciones del próximo 22 de octubre. Y vamos a analizar de la mano de Daniel Montoya, analista político, lo que ha dejado el escenario político en esta provincia que ayer ha tenido elecciones y que ya tiene un nuevo gobernador electo. Daniel, buen mediodía, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, Jorge? Muy buen día. Y bueno, aprovechamos para mandarle un saludo a Mariano, que está en Mendoza. Qué envidia, ¿no? La verdad que sí, la verdad que sí. Qué provincia hermosa, qué lugar lindo realmente para visitar, ¿no? Sí, es una joya de nuestro turismo nacional y sabemos que atrae tanta gente de Brasil y de todo el mundo. Sí. La tierra del vino y el sol. Jorge, mirá, a ver, vamos un poquito, el radicalismo otra vez vuelve a ratificar un muy buen resultado en una provincia donde tradicionalmente ha tenido muy buen poder de fuego siempre. Ahora, por ahí podríamos abrir, que sería interesante mirar un poquito comparando con lo que fueron en su momento las elecciones de 2019, que estas son como las nuevas pistas de un tablero político absolutamente inédito que se está dando en la Argentina, tanto a nivel provincial como nacional. En aquel momento, en las elecciones de 2019, el gobernador ahora saliente Suárez sacó 51% y la rival Fernández Sagasti, por el lado del peronismo, en aquel momento el Frente de Todos sacó 36%. O sea, entre las dos grandes coaliciones de aquel momento procesaban casi el 90% de los votos. Bueno, esto ha cambiado en esta elección de ayer. Vemos, por el lado, un oficialismo que más allá del triunfo ha estado unos 10 puntos por debajo de aquella elección de 2019, pero por el otro lado, un peronismo que ha tenido un colapso tremendo. De aquellos 36 puntos de la elección de 2019, vemos que ha perdido 26 puntos y se ha desplomado a 13 puntos este candidato Parisi, prácticamente dejándolo el peronismo en su peor resultado histórico y al borde de la desaparición en Mendoza. Y bueno, y uno piensa, vos decís, ¿dónde han quedado este espacio de votos que ha perdido un poco el oficialismo y muchísimo la oposición peronista? Y bueno, ahí aparece un tercer espacio, que es un desprendimiento de esta fuerza de coalición Cambia Mendoza alrededor de la candidatura de Marchi, que ha sacado prácticamente un 30% de los votos, configurándose una suerte de, digamos, de esquema de tres fuerzas políticas, donde por supuesto el peronismo ahora a nivel local la mira muy de atrás y va a tener que iniciar un proceso de reconstrucción similar al que ya estamos viendo en otras provincias donde ha tenido debacles, y en todo caso la carta que queda por destapar es la carta a nivel nacional, que es otro tema también donde, Jorge, resulta interesante analizarlo un poquito, que es cómo se compagina esta nueva fuerza configurada alrededor de Javier Milei con estas fuerzas provinciales. Hace poco vimos, hace un mes atrás, prácticamente en las elecciones primarias de agosto, como Javier Milei ganó con 48%, con 44% de los votos en aquella elección de Mendoza, ganándole a Juntos por el Cambio agregado, le sacó 16 puntos prácticamente. Bueno, ahora hay que ver cómo se terminan configurando esta preferencia por Juntos por el Cambio a nivel local con ese voto, esta preferencia, esta ola nacional que en este momento está encabezando Javier Milei. Daniel, te pregunto, de acuerdo a tu experiencia y a lo que ves que viene ocurriendo en estas elecciones provinciales, ¿qué crees? ¿Que la gente vota a un partido determinado, a un proyecto determinado, a propuestas determinadas, vota a la persona? ¿Qué percibís? Bueno,
yo creo que se están dando una dinámica, Jorge, que con la ruptura de la grieta, por lo menos esta versión de la grieta que ha dominado la política argentina por alrededor de 2 décadas, es como que eso está abriendo un terreno de libertad enorme para los votantes, donde uno ve, como te decía yo, hay una palabra clave, creo que para entender toda esta época que viene en la Argentina, que es la estructuración del voto en capas. Es como que la gente está votando con total libertad a nivel municipal, a nivel provincial la dinámica tiene que ver con por ahí las preferencias a nivel, digamos, local, pero después a nivel nacional está votando con una enorme libertad y es como que está compaginando el voto de una forma. Por eso te decía yo, Jorge, comparando un poco con las elecciones de 2019, como en aquel momento esto que le llamaban la grieta procesaba más o menos, y lo mismo ocurría a nivel nacional, es como que la grieta procesaba alrededor del 80 al 90% de los votos. Es como que había una especie, yo te diría, de corset en la política donde los votantes prácticamente es como que la figura, eso como cuando uno sube al avión y le ofrecen, ¿querés comer pasto, pollo? Bueno, eso fue lo que predominó durante 2 décadas en la política argentina. Es como que los votantes tenían que ir o a la góndola de Cambiemos o a la del kirchnerismo. Bueno, eso ha implosionado este año y vemos cómo este tablero, que ahora a nivel nacional se ha astillado en 3 grandes espacios políticos, que en la primaria más o menos han sido equivalentes, bueno, eso ha dejado terrenos, como que se ha abierto el tablero político, se ha roto este corset que predominó y que, digamos, estructuró la política durante las 2 últimas décadas, y hoy los votantes estamos con un enorme grado de libertad, compaginando las preferencias electorales con una lógica que tiene muy poco que ver con lo partidario. Es como que están predominando un poco las claves, Jorge, lo que vos decías, los nombres, las afinidades, la cercanía con quien uno siente. Por supuesto, vemos, por ejemplo, el caso de Alfredo Cornejo. Sabemos que es una figura política con un arraigo muy fuerte en la provincia de Mendoza durante los últimos años. Y bueno, así como ocurrió en la primaria, podemos pensar quizás que en las próximas elecciones del 23 de octubre, este voto, esta preferencia hacia Cornejo, por ejemplo, se podría compaginar perfectamente, y esa es una de las pistas, Jorge, del poder que viene. Todos van a tener una llave, un pedacito de la gobernabilidad. Es como que el próximo presidente, hoy yo le doy más probabilidades a Javier Milei que a los otros que vienen como corriéndola un poco de atrás, pero más allá de eso, sea quien sea Milei, sea Massa o sea Patricia Bullrich, una de las claves del poder y de la política que viene en la Argentina va a ser la necesidad de tejer acuerdos, coaliciones, entendimientos tema por tema, y además donde lo más común va a ser, fíjate, a nivel del Consejo Federal de Inversiones ya vamos a tener 6 gobernadores radicales o de Juntos por el Cambio nuevos. Bueno, es una configuración nueva del poder. En las cámaras también vamos a tener espacios legislativos de todos los colores. Es como que la señal, yo te diría el gran signo, la gran característica, el rasgo de la Argentina que viene, tiene que ver con la construcción de acuerdos políticos. Necesitamos reconstruir la autoridad presidencial después de este bochornoso proceso de acefalía que hemos vivido en los 2 últimos años, con prácticamente un presidente ausente, una vicepresidente que está peleada con el presidente. Bueno, un rasgo va a ser ese, la reconstrucción de la autoridad presidencial, pero por el otro lado, una predisposición y una impronta negociadora por parte del presidente para poder entenderse tema con líderes y espacios políticos de todos los colores. Y por parte de la oposición también, mirar qué es lo que le conviene o qué es lo que beneficia más al ciudadano argentino, y no tal vez poner palos en la rueda solo por ponerlos porque son oposición, ¿no?
Tal cual. Por eso yo creo que, Jorge, hay como que una característica importante de este país que viene, es que me parece de que la dirigencia política sabemos, de alguna manera, Milei que representa, es una suerte del que se vayan todos del 2001. La dirigencia política en este momento argentino está con las barbas en remojo y diríamos en probation, como diríamos en el campo por ahí del ambiente del derecho penal. Bueno, con este desafío por delante me parece que toda la dirigencia política argentina, y con la enorme libertad que le da el hecho del descongelamiento de los grandes liderazgos, la vemos el sábado pasado a Cristina Kirchner en este acto acá en la capital, en la Universidad Metropolitana, prácticamente fue en un tono de despedida, con un montón de problemas técnicos la presentación de ella, la hemos visto por ahí un poco alejada del esplendor de otros tiempos, como que se está viendo de alguna forma todo ese proceso de descongelamiento del poder que, bueno, le va a dar margen a esta dirigencia para construir una nueva suerte de acuerdo político, de nuevas diagonales y, por supuesto, una dirigencia, Jorge, que se va a tener que ocupar de los problemas. Milei no es un accidente de la historia, es un hombre que emerge justamente a caballo de la gran cantidad de asignaturas pendientes de la Argentina de estos últimos años. Una cefalía política, la autoridad presidencial debilitada. Fíjate qué curioso, Kirchner, justamente Néstor, arribó en su momento al poder en 2003 para reconstruir la autoridad presidencial y bueno, Cristina está entregando el poder habiéndola debilitado nuevamente. Es como que empezamos de vuelta y como que estas 2 décadas en cierta forma han pasado, sin pena y sin gloria en ese aspecto. Es como que de nuevo nos tenemos que encontrar con el mismo problema. Así que bueno, había un pensador español, Ortega y Gasset, que decía a las cosas argentinos, bueno, este es un momento donde justamente se inicia un proceso donde la política va a tener que ir a las cosas y ocuparse de los problemas, los ingresos que se pulverizan en las colas de los supermercados, el deterioro de las jubilaciones, la inflación galopando arriba de 120 puntos, el acuerdo con el Fondo Monetario. Este va a ser una etapa donde la política se va a tener que ocupar de los problemas de la gente. Así es. Más allá de quién gane, más allá de si es oficialismo u oposición, la gente quiere respuestas concretas. Así es, y está jugando la política, Jorge, en tiempo de descuento, y el mejor indicador de esto justamente es Milei y la emergencia de una fuerza. Imagínate, Milei hace 2 años, Jorge, no tenía absolutamente nada. Es un hombre, él prácticamente solo y su alma, con una fuerza política nueva, y bueno, vemos cómo en el mapa nacional barrió prácticamente desde Ushuaia a La Quiaca. Ha sido una señal contundente de parte de la gente, de decir, miren, nosotros cuidamos a nuestro intendente por ahí radical, a nuestro gobernador peronista, lo que sea, pero a nivel nacional está emitiendo un mensaje muy duro hacia la política, que es que se acabó la joda. Daniel Montoya, ha sido un placer. Gracias, Jorge, un gran gusto, y le mandamos un saludo a Mariano, que siga disfrutando de aquellas tierras tan hermosas. Mañana ya va a estar aquí nuevamente junto a toda la audiencia. Esperemos que nos traiga algo interesante de Mendoza. Jorge. Fuerte abrazo. Igualmente. Chau, chau.